Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito, de Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para tu vehículo. De Trajes Loaiza, elegancia, comodidad y siempre la moda. Por Binario Internacional, asesoría de comunicaciones y gestión de redes sociales. Binario Internacional, hazte notar. Y de Calzados Ingleses, sabes que te pertenece. Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Carta. Tal y como lo anunciamos ayer, hoy vamos a conversar con Rafael Ramírez, ex vicepresidente del área económica, expresidente de PDVSA, ex ministro de Petróleo, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Así que le damos la más cordial bienvenida. Rafael, gracias por aceptar la invitación a este programa. Gracias, Vladimir. Gracias. Queríamos hacerlo. Hay muchos temas de actualidad que queremos conversar contigo, pero también hay muchos temas de tu gestión que es importante abordarlo porque claro, hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Tú estuviste al frente de PDVSA durante 12 años y además, bueno, eso sin contar, entiendo, años anteriores que estuviste también en otras responsabilidades, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, ¿por qué la debacle de PDVSA y cuál es tu responsabilidad en la debacle de PDVSA? Si tú tuviste 12 años, ¿por qué hoy PDVSA está como está? ¿Y cuál es tu responsabilidad allí? Lo primero que yo te preguntaría, ¿no? Mira, PDVSA está como está por el mal gobierno de Maduro. Yo en esto quiero ser muy preciso, porque, ¿sabes? Esto no es una percepción subjetiva, que tú dices cómo te sientes, si te sientes bien o te sientes mal, no. En el petróleo y en este tema se habla con los números. Yo entregué en el año 2013 una empresa que producía 3 millones de barriles diarios de petróleo, que era capaz de abastecer al mercado interno. Todas las refinerías funcionaban. Producíamos gasolina, producíamos diésel, producíamos gas. Una empresa que tenía activos de 231 mil millones de dólares. Tenía plantas y equipos por 130 mil millones de dólares y un patrimonio de 84 mil millones de dólares. Es decir, yo le entregué a Maduro una empresa funcionando, la quinta empresa petrolera más importante del mundo. ¿Qué hizo Maduro? Maduro tiene ya 7 años en el gobierno. Tiene 7 años haciendo lo que quiere con PDVSA, lo que quiere con el gobierno, y bueno, ha hecho una gestión pésima. Pues hoy día la producción está en 339 mil barriles. Ellos han perdido 2.644.000 barriles de producción, y han sido ellos, porque estos números que yo te estoy diciendo son números auditados. Además, todo el país sabe y sentía que con nosotros, con Chávez en mi gestión, el país iba bien. Yo logré ingresar en mi periodo de gestión 700 mil millones de dólares a la economía nacional. De esos, 480 mil millones de dólares fueron para el fisco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un gobierno que quería, un grupo de personas quería el control de PDVSA, lo obtuvieron. Llevan 9 juntas directivas colocando gente que no tiene ni idea del negocio petrolero. Bueno, y estas son las consecuencias. Hay gente que pregunta si es posible destruir una empresa en tan solo 7 años. Claro que sí, el sabotaje petrolero lo demuestra. Ellos destruyeron la empresa en apenas 2 meses. Maduro ha tenido 7 años y el resultado ha sido pero no es solo PDVSA. Ha sido un resultado con todo el país, porque si tú dijeras solo PDVSA está mal, entonces tú dirías, bueno, entonces es algo solo con PDVSA. No, todo el país está mal. Ahora, no hay tú dices que ingresó, perdón, Rafael, tú dices que durante tu gestión ingresaron 700 mil millones de dólares al fisco. ¿Cuánto de eso? Al país. Al país. Y al fisco fueron 470 mil. Ajá, de esos 470 mil, ¿por qué no se invirtió en infraestructura de PDVSA para evitar el colapso actual? ¿O cuánto se invirtió de eso? No, claro que sí. Mira, cada año nosotros tenemos un presupuesto de 20 mil millones de dólares en la industria petrolera. Los números están ahí, de hecho. Como tú usas computadora, yo también. Ajá. El hecho de que tú tengas una empresa con 129 mil millones de dólares en plantas y equipos, nosotros le recibimos con 36 mil millones solamente. Quiere decir que esta es una empresa a la que se le invirtió dinero.
Esta es una empresa en la que sus activos crecieron de 40.000 millones de dólares en el año 99 a 231.000. Siempre se le invirtió dinero en la industria petrolera porque si no, no tendríamos pues posibilidades algunas de sostener nuestras operaciones y nuestra actividad. Pues. Entonces, no, nosotros, mira, solamente en el año 2013 invertimos 23.350 millones de dólares. En el año 2012, 25.032 millones de dólares. En el año 2011, 17.000. 2010, que fue un mal año por el precio del petróleo, invertimos 12.000. En el año 2009, 15.000 millones. En el año 2008, 18.000 millones. ¿En qué se puede ver eso? ¿En qué se traduce esa inversión en concreto hoy? Que tú puedes decir, bueno, esos reales están aquí, se gastaron en esto, se gastaron en aquello. Bueno, se traducían todos los días en producción de petróleo. Es que sostener 3 millones de barriles de petróleo no es algo que tú lo haces y ya queda ahí para siempre. No, tienes que todos los días invertir en la industria petrolera. Si nosotros no hacemos nada para mantener nuestras actividades de perforación, nuestros taladros, teníamos 300 taladros operando en el país, teníamos 87 buques con empresas mixtas, 37 de los cuales eran propios, teníamos toda nuestra refinería funcionando, en eso se traducía. Es decir, teníamos todos nuestros equipos funcionando y teníamos una expansión en la faja petrolífera del Orinoco. Cuando nosotros nacionalizamos la faja petrolífera del Orinoco, se producían 600.000 barriles días de petróleo y cuando yo entregué la empresa en el año 2014, estábamos produciendo 1.300.000 barriles días de petróleo. Ahí es donde se ve que todo el tiempo estábamos permanentemente sobre la empresa. Si no hubiéramos hecho nada, como dicen algunos, si no hubiéramos invertido en las refinerías, una refinería sin inversión no aguanta 6 meses. Una producción petrolera sin perforación no aguanta. Bueno, así funciona la industria petrolera en todo el mundo. Pues lo que pasa es que han mentido mucho, han dicho muchas cosas y bueno, lamentablemente el tema petrolero no es un tema popular, pues. Pero tú tienes que meter ese dinero todos los días, tienes que estar invirtiéndose en la industria petrolera, nuestra infraestructura, nuestros terminales, nuestros patios de tanque, inyección de gas, nuestra logística de transporte, todo estaba funcionando, pues ahí estaba el dinero. Pues. Rafael, fíjate, hay un punto allí, yo por supuesto no tengo mucho conocimiento del área petrolera, pero algunos entendidos en la materia opinan que fue un error haber invertido en la faja y abandonar las producciones en otros estados del país, sobre todo por el asunto del costo de producción, el costo de producción del barril en la faja y en otros lugares, ¿no? Sí, yo he escuchado esa opinión, proviene de gente a la cual respeto, entre ellos el profesor Mendoza Potelá, que sigue en el Banco Central. Esa es una visión corta del tema petrolero, ¿no? Porque el proyecto de la faja, donde están las reservas petroleras más grandes del planeta, no es solamente un proyecto petrolero, era un proyecto del país. En la faja petrolífera del Orinoco se iba a refundar nuestra república. Teníamos más de 50.000 kilómetros cuadrados que en el subsuelo estaba lleno de las reservas de petróleo más grandes del planeta. Claro que teníamos que ir a invertir allá y lo hicimos y producimos muchos barriles. Como te digo, el último año estamos produciendo 1.300.000. Hoy produce apenas 180.000 barriles. Entonces, ¿por qué íbamos a renunciar a la faja petrolífera Orinoco? ¿Por qué íbamos a renunciar al último gran proyecto nacional, el proyecto del eje Orinoco-Apure? ¿No? ¿Para qué? Para que se lo lleven las transnacionales, porque los mismos que dicen eso son los mismos que propiciaron la apertura petrolera, son los mismos que decían que las empresas transnacionales se llevaran ese petróleo, que nos pagaran solo un 1% de regalía. No, señor. Nuestro país tiene que aprovechar sus recursos naturales y tiene que ir a buscarlo y desarrollarlo, bueno, como se ha hecho durante 100 años en el país. Nosotros jamás abandonamos las áreas tradicionales como el lago de Maracaibo, solo que, bueno, son áreas muy maduras, es decir, tienen muchos años produciendo, son pozos centenarios que producen solo 50 barriles día. En cambio, en la faja tú tenías pozos produciendo 2.000 barriles día. Es una gran diferencia. Nosotros no podíamos dejar de desarrollar esa reserva, sería criminal, pues, que fue lo que pasó aquí durante muchos años cuando se decía que eso era bitumen
y en consecuencia, bueno, que se la llevaran otros y que no nos pagaran a nosotros nada. Pues. No podíamos hacer eso. Pero además no era solo un proyecto petrolero, era un proyecto de todo el país. Estaban los ejes de desarrollo que teníamos para esa región, todo basado en el petróleo, pues la última gran provincia petrolera del mundo. Ahora fíjate, Rafael, eso de que PDVSA se dedicara a otras funciones, por ejemplo, Barrio Adentro, Pedeval, la Misión Riva, Misión Robinson, etcétera. Eso no fue un error, el de distraer la empresa en otras cosas que para eso estaban los ministerios de salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Asuntos Sociales, etcétera. Pero no estaban. El problema es que nuestra empresa, siendo una empresa nacional, bueno, participaba en la derrota de la pobreza y en la lucha por el desarrollo social. Yo, por cierto, te voy a decir que de esas actividades, de las cosas más orgullosas que estoy en mi vida, es decir, esos barriles de petróleo utilizados para Barrio Adentro y evitar que nuestra gente se muera, como se muere ahorita en nuestros barrios, fueron de los mejores barriles que invertimos. Para llevar a los muchachos a la Misión Riva, graduamos 1 millón de muchachos en la Misión Riva. Dígame, para hacer las viviendas, la Gran Misión Vivienda Venezuela. Pero te digo que eran 600,000 viviendas que entregamos. Es de lo mejor. Ahora, eso no distraía ni el presupuesto de PDVSA, ni el esfuerzo de nuestra industria. Lo que el presidente Chávez hacía como jefe del Estado, como jefe de la Hacienda Pública, Rafael, aquí tenemos estos excedentes, porque teníamos muchos excedentes. Nosotros entregamos al fisco esa cantidad impresionante de dinero. Entregamos al Fonden más de 100,000 millones de dólares. El presidente Chávez lo que decía era, mira, Rafael, estos planes que tenemos nosotros no lo podemos hacer con los ministerios. ¿Tú crees que hubiéramos graduado 1 millón de muchachos de educación media con el Ministerio de Educación que teníamos o que tenemos? ¿Tú crees que hubiéramos hecho vivienda? Ahí estuvo varios ministros que hoy están todavía en el gobierno. Diosdado es uno. Hizo apenas 27,000 viviendas al año. Nosotros hicimos 600,000 viviendas en 2 años y medio. No podía hacerse. Había que tener la fuerza y la capacidad de Petróleo Venezuela para coordinar, pero siempre nuestras operaciones estuvieron como una prioridad porque el presidente Chávez entendía y yo entendía que era nuestra responsabilidad mantener el país funcionando. Mira, lo que ha hecho Maduro con PDVSA demuestra que no es verdad que el país puede vivir sin petróleo. Eso es como quitarle el oxígeno a un buzo, dije yo por ahí. Es decir, claro, la gente no se da cuenta que eso es así mientras está percibiendo los ingresos de 3 millones de barriles día de petróleo. Ahora que tenemos el desastre de Maduro, tú te das cuenta el desastre que es el país sin petróleo. Ya le había dicho a Torula Pietri que si eso llegaba a suceder alguna vez, íbamos a tener que llamar, no te digo, a las Naciones Unidas, íbamos a tener que llamar a la Cruz Roja. Y es lo que está pasando ahora en el país. Ahora fíjate, eso de que PDVSA tuviera que asumir las competencias de los ministerios, habla mal de la gerencia pública, digamos, del propio Chávez, sí. En cuanto a que bueno, no. Caramba, tú tienes un ministro de Educación que no puede cumplir con su tarea, pusiste a la persona inadecuada. Si tienes un ministro de Vivienda que no hace las tareas adecuadas, te equivocas. No, al contrario, yo pienso que Chávez hizo lo correcto. Yo me recuerdo cuando estaba el doctor Caldera tratando de renovar el Estado y una comisión que pasó años trabajando en ese... No se podía. Estábamos haciendo una revolución. Y había que hacer una revolución con el pueblo. Y un factor fundamental en Venezuela, si estuviéramos hablando de otro país sería otro, pero en Venezuela era poner el petróleo al servicio del pueblo y había que hacerlo directo. Al contrario, me parece que la idea de Chávez de las misiones fue genial, fue una solución extraordinaria porque, bueno, se bypassó una estructura pesada, burocrática, que no estaba comprometida con lo que teníamos que hacer, con un nuevo cuerpo de hombres y mujeres que sí querían ayudar al pueblo y que, bueno, crearon las condiciones para que eso fuera así, pues. Hay otro tema, Rafael, y vamos a entrar, por supuesto, con los temas de actualidad, pero hay asuntos que quiero tratar contigo también, porque es una oportunidad de oro conversar contigo, bueno, y que te respondas muchas preguntas que hay, no solo de parte mía, sino también de la audiencia. Eso es importante. Gracias, Vladimir, sobre todo porque tú y yo sabemos que yo estoy censurado en el país. No hay manera de que me entreviste en ningún medio que tenga concesiones radiales ni nada de eso. Por eso estamos por esta vía y yo soy el que te agradezco a ti la posibilidad de hablar, pues, y decir mis puntos de vista. Por cierto, chico, hablando de eso, antes de entrar en otra pregunta que te tengo, hay quienes atribuyen a tu autoría el despido de Vanessa Davis de Venezolana Televisión por una pregunta que te hizo. Gracias por esa pregunta. Primero que todo, quiero mandarle mi saludo a Vanessa Davis, porque eso no fue así.
Yo me acuerdo exactamente de esa entrevista que hice con ella. Yo con Vanessa siempre tenía entrevistas como a mí me gustan, difíciles. Es decir, no puedes tener esas entrevistas complacientes donde el periodista pregunta lo que le manda hacia un ministro, no. Y con Vanessa estábamos hablando del tema del paralelo. Y yo me acuerdo que ella me preguntó, yo había dicho que íbamos a pulverizar el paralelo, bueno, porque estaba haciéndolo como vicepresidente de Economía cuando hicimos aquella política de, bueno, ir flexibilizando el control de cambio. Solo que cuando Vanessa me pregunta eso, ni siquiera yo mismo sabía que Maduro estaba echado para atrás. A mí lo que pasó fue que el plan que yo tenía y que fui autorizado a decirle al país, Maduro lo traicionó, lo echó para atrás. Pero yo no tuve nada que ver con eso. Al contrario, salí muy contento, como siempre entré con Vanessa, pero Delcy Rodríguez era ministra de Comunicaciones en aquel momento. Y bueno, no sé, tomó la decisión con Maduro y la sacaron de ahí. Pero vaya mi saludo a Vanessa y ojalá se mantenga en esa línea crítica. Yo me acuerdo cuando ella le preguntó a Chávez, porque cuando los deslaves de Vargas habían ejecutado a unos muchachos. Sí. Bueno, Chávez le prestó atención y tuvo razón Vanessa. ¿Cómo hace falta ahorita, por ejemplo, alguien como Vanessa para anunciar lo que está haciendo el FAES en nuestros barrios? Bueno, tiene que hacerlo Bachelet allá en la ONU, 5.800 ejecuciones extrajudiciales para que alguien... Voy a decir, Rafael, que yo lo he hecho. Lo he hecho. Sí, claro. Y por eso estamos hablando por esta vía. Y yo te felicito, porque tú no puedes perder la garra del periodista, sobre todo para ayudar a que nuestra opinión pública busque la verdad, chicos. Yo escribí un artículo este domingo, se llamaba "Al final prevalecerá la verdad". Yo creo que los que se meten en política y el pueblo en general tiene que buscar la verdad, así sea bajo las piedras. No seguir Twitter, no seguir lo que dicen los programas de odio, de agitación, sino buscar la verdad, pues. Y este es un espacio para la verdad. Te felicito. Fíjate, Rafael, y tú clarificaste ese punto con Vanessa para pasar a otro. No, nunca más pude hablar con Vanessa. Estoy aprovechando el espacio para decírselo y mandarle a Vanessa un abrazo y mi respeto. Fíjate, Rafael, hay un tema que los trabajadores de PDVSA resienten mucho, que es el del fondo de pensiones. Y yo entrevisté en días recientes a Eudy Giró, que es dirigente de la Federación de Trabajadores Petroleros, de la FUT, y él... De la FUTEP, sí, esa es la Federación de Trabajadores Petroleros, ¿no? Que es filial de la Central Bolivariana de Trabajadores. Y sí, bueno, ahí los jubilados denuncian que se robaron 5.000 millones de dólares y que en tu gestión se modificaron los estatutos del fondo expropiándole la titularidad de la administración. ¿Qué pasó con el fondo de pensiones? Nuevamente. ¿Y dónde está ese dinero? Nuevamente, agradezco esta oportunidad y primero que todo quiero transmitir mi solidaridad y mi saludo a los trabajadores petroleros. Yo siempre he apoyado a los trabajadores petroleros, los apoyo en sus luchas ahora porque creo que son un factor fundamental del movimiento obrero venezolano. Pero miren, compañeros trabajadores, ese fondo de pensiones se los quitaron a partir del 2014. Yo salí de la industria petrolera en agosto del 2014. Pero déjame decirle algo. El fondo de los jubilados de PDVSA, como ustedes saben, es una figura jurídica aparte. La Junta Directiva de PDVSA no decide nada en torno a esos fondos. Yo recuerdo que en esa Junta Directiva, en la cual yo nunca estuve, sí han estado durante todo este tiempo Asdrúbal Chávez, Will Rangel y otras personas que deberían rendirle cuentas a ustedes. La única vez que yo intervine en el fondo de pensionado, el fondo de jubilados de PDVSA, fue para lograr que se distribuyeran los beneficios que tocaban cada año de una manera más equitativa entre ustedes, porque todos ustedes recuerdan que incluso se aplicaba la meritocracia al fondo. Después, cuando hubo aquel problema con el señor Illaramendi, me enteré por la prensa y pregunté a los miembros de la Junta Directiva del fondo qué había pasado, y cuando me explicaron que habían estafado al fondo de los trabajadores, yo mismo le dije a Finanzas de PDVSA que se hiciera parte de esa demanda contra Illaramendi y le repusiera el dinero al fondo. Fue la única intervención que hice. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Malpica? ¿Qué hizo Simón Serpa con el fondo de los trabajadores en el 2014? Es algo que tienen que preguntarle a Maduro, pero no se dejen engañar, no se dejen engañar.
Ustedes tienen que rendirle cuentas a los que han estado al frente del fondo durante todos estos años, que casualmente siguen en la Junta Directiva de PDVSA. Sigan luchando por sus derechos. El gobierno de Maduro, como necesitaba plata para pagar la deuda externa o no sé para qué, eliminó el Psicoprosa, eliminó el fondo de pensiones, le quitó el dinero operacional a la refinería, a las áreas de producción de PDVSA, agarraron y destrozaron a PDVSA. Esa es la verdad y eso es lo que ustedes tienen que luchar, que le devuelvan su dinero. Por supuesto que se lo robaron, pero se lo robaron los actuales administradores. Ellos tienen que decidir dónde está esa plata. Eso es verificable en las actas de PDVSA, que esa decisión se tomó después que tú saliste, ¿no? Sí. O sea, yo lo que te puedo asegurar es que esa decisión no la tomamos nosotros, no la tomé yo cuando era presidente de la Junta Directiva. Mira, ya desde enero del 2014 yo sabía que yo iba a salir de PDVSA, porque eso era lo que quería Maduro, eso era lo que quería el grupo que está en torno a Maduro, todo el mundo quería PDVSA. Yo no tomé ninguna decisión importante en la Junta Directiva, puesto que ya sabía que iba a haber una transición. No, chequé en las actas de la Junta Directiva, bajo mi gestión, ahí no van a conseguir una firma mía, entonces, además, no lo haría. Sí intervine otra vez cuando un ministro, que todavía está ahorita con Chávez, quería el edificio, uno de esos, tú sabes que el Fondo de Jubilados tiene edificios, bueno, como inversiones, se lo querían quitar y yo le tuve que explicar al presidente Chávez que el Fondo de Pensionados no tiene nada que ver con el funcionamiento de la empresa de PDVSA, sino que es un fondo de los jubilados que ellos administran y que, bueno, y que tiene una junta directiva que debe rendirle cuenta a los trabajadores. ¿Quién era ese ministro? No, bueno, él anda todavía con el gobierno, pero estaban empeñados. No era maldad, sino es que no saben. Todo el mundo cree que el fondo de pensiones es algo de PDVSA, no es de PDVSA, es de los trabajadores, pero no. O sea, la Junta Directiva de PDVSA no puede decidir qué hacer con el dinero, a menos que cambien los estatutos, que fue lo que hicieron en el año 2014. Pues. Rafael, fíjate, hablando del tema laboral, bueno, tú tenías una relación muy estrecha con Will Rangel, que era presidente ya de la Central Bolivariana y además parte de la directiva de PDVSA. Y en tu gestión hubo denuncias muy graves de maltrato a los trabajadores por parte de José Gregorio Villarruel, que era el gerente de relaciones laborales, y había también una persona de apellido González, recuerdo, ¿no? Y bueno, allí hablan de las jubilaciones forzosas, de la despido de trabajadores, incluso también dirigentes de la propia federación que fueron hostigados allí, el caso de José Boda, por ejemplo, y otros que fueron hostigados con el consentimiento del propio Will Rangel. ¿Por qué ocurrió eso en tu gestión allí? Mira, Vladimir, Will Rangel es un señor que ha traicionado al presidente Chávez y a los trabajadores petroleros. Bueno, engañó a todos. Él estuvo al frente de la FUTEP. Yo sí soy amigo de otros dirigentes obreros, a Genis Olivares, Eudí Giró, otros compañeros que estuvieron cuando la derrota del sabotaje petrolero. Trabajé con ellos tratando de lograr las mejores condiciones posibles para los trabajadores. Muy poca gente habla de que en nuestra gestión, yo creo que fuimos la única empresa del Estado venezolano que acabó con la tercerización. Nosotros nos dicen, bueno, pero es que incluimos muchos trabajadores de PDVSA. No, nosotros volvimos a darle el carnet de PDVSA a todos aquellos que habían sido tercerizados, tú sabes, contratados permanentes, a lo de los comedores, a lo de los campamentos, a los buzos, a lo de las lanchas, a lo de toda esa infraestructura que la vieja PDVSA estaba cediendo a los privados. No, es al contrario. Nosotros tuvimos una extraordinaria labor en defensa de los trabajadores petroleros. Ahora, yo no podía meter... ¿Por qué tanto repudio a este señor Gregorio Villarruel? ¿Por qué tantas denuncias de abuso contra trabajadores, incluso denuncias que están en el Ministerio del Trabajo? Tengo casos muy cercanos sobre ese tema. Sí, lo sé. Bueno, mira, era el responsable del asunto laboral, él está por ahí, no sé dónde está ahorita, no sé con quién está trabajando, eran los comités laborales que habrían, que, bueno, siempre que había una denuncia y podía haber una denuncia, eso se trataba, ¿no? Pero estamos hablando de una empresa de 100,000 trabajadores, Vladimir, pero no era una política de PDVSA de mi dirección atropellar a los trabajadores, al contrario, muchos trabajadores que me están escuchando son conscientes y saben
de la lucha que dimos contra una cultura gerencial que había contra los trabajadores petroleros, que poco a poco lo fuimos subsanando. Eso desde lo más sencillo, desde poner el Ministerio de Petróleo al lado de PDVSA, desde permitir que los trabajadores tuvieran los mismos beneficios hasta acabar con la tercerización y sobre todo lograr y respetar unas convenciones colectivas que hoy día han pisoteado y han acabado. Pero todos los trabajadores petroleros te podrán decir que a pesar de cualquier problema puntual con nosotros, había una relación entre los trabajadores y la empresa muchísimo mejor a lo que existe ahorita, que están recibiendo una bolsa de pollo y que están siendo maltratados y metidos presos y todo esto. Pues. Los atropellos que están sucediendo ahorita en la industria petrolera no tienen nada que ver con cualquier problema que tuviera un gerente laboral contra cualquier trabajador nuestro. Pues nada que ver. Ahorita es una política desde el gobierno de arrebatar los beneficios a los trabajadores petroleros y a todos los trabajadores en general. Rafael, por cierto que el propio Edwin Girot, con quien tuve una entrevista la semana pasada y por eso tengo algunas notas de lo que él dijo, él te reta a que vengas a Venezuela a rendir cuentas sobre tu gestión y a responder todas las preguntas que hay. Sí, me encantaría. Mira, Eudi y mira, Vladimir, no hay cosa que yo más quiera que regresar al país. Pero ¿tú crees que yo voy a regresar para que Maduro me meta allá en la tumba y me entierre y me maten como hicieron con Nelson Martínez? O como tienen a más de 100 trabajadores de PDVSA que tienen más de 5 años presos sin ni siquiera una presentación. O que hagan como ha hecho Maduro con sus enemigos políticos, que los humilla y los entierra en vida. No, eso es una tontería. Yo desde aquí puedo hacer esta denuncia y esta entrevista contigo y podemos debatir cuando haya condiciones, claro que sí. Además, mira, yo no gasto mucho tiempo respondiendo lo que está en la mente enferma de Nicolás, que dice que yo vivo en un palacio, yo no sé dónde, o lo que dice la mente enferma de Tarek William Saab, que algún problema grave tiene contra nosotros. Pero al pueblo de Venezuela, por supuesto, tan pronto haya posibilidades, tan pronto yo tenga la posibilidad de ir allá y explicar a nuestro país la gestión mía y la gestión de Chávez al frente de la industria petrolera, será un placer. Y tengo mi cara y mi moral en alto para ir a todas las áreas petroleras a explicar no solo lo que ha pasado, sino cómo vamos a resolver este terrible problema que tenemos. Fíjate, Rafael, Tarek William lo mencionaste, pero antes de hablarte de Tarek William Saab, fiscal designado por la ANC, te quiero preguntar algo. Entonces, vista todas las explicaciones que has dado hasta ahora, ¿de qué se arrepiente Rafael Ramírez? ¿En qué metió la pata Rafael Ramírez en su gestión en PDVSA? El mayor error que cometí yo fue apoyar a Maduro para las presidenciales. Nosotros hicimos lo que Chávez dijo. Yo creo que también fue un grave error de Chávez haber dicho el 8 de diciembre que apoyáramos a Maduro. Un error inducido porque probablemente nadie le dijo la verdad de que no volvería de esa operación terrible a la que fue sometido. Y ahora tenemos esta situación donde se ha enquistado en el poder un gobierno, bueno, criminal, no hay otra palabra para describir, lo que hace lo que le da la gana con el país, que ha destrozado no solamente la obra de Chávez, ha destrozado todo el país. Hoy día nuestro país está en los últimos niveles a nivel mundial de todo. Entonces, ese ha sido mi mayor error y yo pido excusas por eso, porque nosotros creímos que, bueno, hicimos lo que Chávez dijo y creímos que este señor haría un gobierno que era continuidad de la gestión chavista y bueno, fue un traidor, hizo lo contrario. Fíjate, pero ok, aparte de ese aspecto, en cuanto a la gestión, en cuanto a tus decisiones eso no me parece cualquier cosa, porque Maduro no hubiera ganado sin nosotros. Maduro no hubiera ganado sin nosotros. En el cual estuviste desde que te designó Chávez hasta tu último momento en PDVSA, o sea, desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de la gestión, de las decisiones gerenciales, de inversiones, de prioridades, etcétera. ¿En qué te equivocaste? Que tú hayas pensado, bueno, caramba, mira, debo asumir que me equivoqué aquí, o no hubo errores. Mira, no, todos estamos sujetos a errores, obviamente, ¿no? Y yo mi gestión la sometí al escrutinio público cada año, hacía mi rendición de cuentas justamente para aprender de esos errores. Mira, tal vez el error, descuidamos el mercado interno de petróleo. Mercado interno, aunque producíamos
600.000 barriles día de gasolina y combustible. Bueno, no era exactamente el mejor tratamiento que hemos tenido con el mercado interno. Tal vez hemos debido mejorar ese aspecto. Tal vez en algunas tareas hemos debido involucrarnos, algunas de ellas. Realmente lo que estamos era sustituyendo ministerios. Trabajamos mucho, dejamos mucho esfuerzo y muchas horas hombres en eso. Pero bueno, había que hacerlo. Era un momento y había que hacerlo y nosotros estábamos en una empresa nacional, además estábamos haciendo una revolución, pues. Y como te digo, pueden que en algún momento hayamos hecho mayores esfuerzos que en otro, haya sido algún error, una cosa que otra, pero en general el balance creo que fue muy positivo, pues una gestión que yo puedo defender donde sea, porque mi gestión y la gestión de Chávez en el sector petrolero. Pues. Aquí dice, tenemos una pregunta de tal cual que siempre nos envían preguntas al programa, Rafael. Te preguntan aquí, ¿cuál es su responsabilidad en la destrucción de la industria petrolera? Durante su gestión frente a PDVSA, el país recibió más de 500.000 millones de dólares en petróleo. ¿Por qué no se invirtió en la gallina en los huevos de oro? Y te dice lo siguiente, usted dijo que PDVSA era roja rojita, por lo que el desastre actual entonces es rojo rojito. No tiene nada que ver. Rojo rojito es una frase que el que le hizo famoso fue Chávez, ¿sabes? Pues yo la dije entre los trabajadores, era un momento, veníamos del sabotaje petrolero, no era cualquier cosa lo que hizo, hicieron gerentes contra la industria petrolera, pararon la empresa, pedimos 17.000 millones de dólares, no producíamos petróleo. Eso fue un momento político de mucha crispación. Pero al final se convirtió en un concepto rojo rojito, era la PDVSA que estaba con el pueblo, pues, era la PDVSA que estaba en la Misión Rivas, era la PDVSA que estaba en Barrio Adentro, era la PDVSA que estaba con el pueblo, una empresa abierta al pueblo. Esto que ha hecho Maduro no tiene nada que ver con la empresa rojo rojita. De hecho, tú no ves como él se exacerba, es como una cosa de odio contra la palabra roja rojita, ¿no? Al final eso es contra todos nosotros, contra Chávez, contra la empresa popular, la PDVSA del pueblo. Vayan ahorita a ver en qué está convertida PDVSA. Volvimos, retrocedimos, peor que lo que era en la apertura petrolera. Rafael, el caso de Diego Salazar Carreño, tu primo Diego Salazar, ¿qué dice de ese caso? Él está detenido. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira hay? ¿Qué responsabilidad, qué vinculación tienes tú en las cosas que se le achacan a él? Mira, Diego lo que merece es un juicio justo. Diego tiene una cantidad de años sepultado en vida aquí en la tumba, como muchos otros trabajadores de PDVSA. Tú sabes que yo creo que ellos nunca le van a hacer un juicio justo, no este gobierno. Van a hacer muchas cosas, ¿no? Es lo mismo que Eulogio del Pino, es lo mismo que Pedro León, es lo mismo que Nelson Martínez. Si Nelson Martínez estuviese vivo, no lo hubieran dejado morir. Él hubiera desenmascarado a Maduro y a Delcy Rodríguez con el tema del financiamiento que consiguieron con Citgo, que colocaron a Citgo en garantía a favor de la Rosneft. Es decir, si los trabajadores petroleros nuestros, si los gerentes pudieran hablar, pudieran decir, bueno, se aclararían muchas cosas, ¿no? Pero están secuestrados. Por cierto que no sacaron a ninguno, ¿eh? Ayer sacaron a un gentío, cosa que me alegra por ello, pero fíjate que Nicolás Maduro no saca a ni un preso chavista ni vinculado al chavismo, ni se le ocurre sacar a Miguel Rodríguez Torres, ni se le ocurre sacar a los trabajadores petroleros. Bueno, es terrible, quiere decir que todo eso es una maniobra para hacer un nuevo pacto, ¿no? Con sectores de la oposición. Bueno, allá ellos con sus triquiñuelas, pero la realidad es que hay cientos de trabajadores petroleros presos, acusados de nada. Hay cientos de oficiales chavistas acusados de conspirar contra el gobierno de Maduro, y bueno, y nadie ve por ellos, ni siquiera por los trabajadores, no solo de PDVSA, trabajadores de Copoelé, trabajadores de Ferrominera. Bueno, es un desastre, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento habrá una pausa, habrá un momento de justicia y podrán develarse muchas cosas, pues, ¿no? Otro punto a propósito de todas estas situaciones tiene que ver con lo que pasó en Amuay. ¿Qué pasó con el tema de los seguros allí? Porque se habla de que PDVSA no había pagado el reaseguro y que por eso se declaró sabotaje allí para impedir, para no asumir la responsabilidad por no haber cubierto el reaseguro. ¿Cuál es la verdad de lo que pasó en Amuay?
hace ya unos cuantos años que pasó esto, ¿no? Sí, pero te propongo un trato. Yo voy a hablar de Amuay y después hablamos de Harvest. También vamos a hablar de todo esto. ¿Qué tiempo? No, y después viene la pregunta de la audiencia. Vamos a hablar, eso no se preocupa, por favor, no te preocupes, pero vamos paso a paso. Sí, Amuay fue un incidente lamentable, terrible, sobre todo porque ahí murieron 44 personas que estaban en el destacamento de la Guardia Nacional que no han debido estar ahí. Eso es un tema que siempre discutimos con la Guardia, fue un error que ellos estuvieran. Y lo que pasa es que, claro, Amuay es una refinería tan antigua que cuando ese destacamento se diseñó y se puso ahí para proteger las instalaciones, te estoy hablando más de 50 años, 60 años, bueno, no se suponía que la refinería iba a crecer tanto, de tal manera que cuando ocurre el incidente la gente muere porque estaban ahí. Yo me acuerdo que era agosto, pues, y vaya mis respetos a los que fallecieron ahí, a sus familiares. Fue un hecho muy lamentable. Pero mira, dos cosas sobre Amuay. Primero, que quiero precisarte que tan pronto se produce ese incidente, nosotros ordenamos una investigación que fue desarrollada desde 3 ángulos. Ese incidente se investigó desde la Fiscalía, desde el SEBIN, y nosotros contratamos un equipo de expertos con asesoría internacional para trabajar un informe de qué había sucedido desde el sector de refinación como desde INTEBEP. Nosotros se pudo demostrar que eso fue un hecho provocado. Y no es casual que sea en Amuay. En Amuay no solamente conseguimos eso, lo que pasa es que se nos explotó, sino que en Amuay había muchas trampas cazabobos cuando sabotaje petrolero, setearon mal los equipos, dañaron los equipos, y eso se fue limpiando, pues fue como limpiar un terreno minado. Lamentablemente ocurrió este incidente donde murieron 2 trabajadores nuestros tratando incluso de evitar que se propagara la nube de olefina que al final explotó. Es decir, hicieron un acto heroico, estaban ahí, arriesgaron y entregaron su vida tratando de evitar esa situación. Ahora, otra cosa que te quiero decir es que eso no es verdad, incluso porque esos seguros de Amuay estaban hechos bajo otra condición y otras empresas distintas a la que teníamos el seguro corporativo. Recuerda que PDVSA no puede ser asegurado por nadie en el país. PDVSA y las empresas petroleras es lo que se llama un sistema de reaseguros. Tienes que ser reasegurado. En Londres, por ejemplo, donde hay grandes aseguradoras, nadie tiene dinero para asegurar una empresa de 231 mil millones de dólares. No existe en Venezuela, ni en América Latina, ni en China. Nosotros tratamos de, cuando empezaron todos los problemas políticos, cambiar nuestra aseguros matrices para China y no se pudo, pues, ¿no? Porque también es un tema de confianza. El mundo petrolero funciona sobre todo con Inglaterra. Eso es otro tema que quería decir. Eso no es verdad, eso es lo que se ha dicho, pero bueno, ciertamente nosotros no esperábamos, no contemplábamos que eso fuera un sabotaje. Ahora, eso fue un tema que determinó una investigación imparcial. El otro tema, y aprovecho para aclararlo, es que sobre todo sectores, bueno, vinculados a la oposición han dicho que a partir de allí Amuay no ha funcionado. Eso no es verdad, eso no es mentira, eso es mentira. Hay que recordar que nosotros lo que perdimos en la refinería fueron 3 tanques, unos tanques grandes de almacenamiento del área 43 del patio de tanque, pero no era ningún área operacional. Si esta explosión hubiera tomado las áreas operacionales, es decir, las plantas de proceso, las plantas, las torres, todo ese tema, bueno, Amuay no es que no produciría ahorita nada, no hubiera producido ni siquiera el día siguiente, se hubiera destrozado, hubiera sido evidente que se había dañado la refinería. Lamentablemente tuvimos el incidente que tuvimos, pero fue en las áreas de almacenamiento, no fue y no tiene nada que ver con los problemas que tienen ahorita Amuay y Cardón, que siguen de incidente tras incidente tratando de reactivarse y al final no pueden hacerlo, pues. ¿Y sabes por qué no pueden hacerlo? Porque los gerentes que pudieron reactivar esa refinería cuando el sabotaje petrolero, Maduro los tiene presos como si fueran unos delincuentes. Ahí está Jesús Luongo, preso como si fuera un delincuente en Falcón.
acusado de cualquier cosa por el fiscal sicario, mientras tanto ellos trayendo gente de Irán y de otros sitios para tratar de requerir una refinería. No, son refinerías muy complejas. Ahí está el señor Iván Hernández, él sabe de qué estamos hablando, él estuvo junto a Jesús Luongo y todos los trabajadores reactivando la refinería. Esto no es un tema que se puede improvisar. Maduro se puso con las refinerías a improvisar, a jugar que si el control obrero para poner a la gente suya en la industria petrolera, y eso es como darle un Sukhoi a los pasajeros o darle un 747 a los pasajeros. No se puede. Tú para ello necesitas estudiar, para ello necesitas conocer la planta. Son instalaciones muy complejas. Pues. Esa es la verdad, Amoay. Ahí. Ese informe, por cierto, de investigación que normalmente se mantienen en reserva, confidencialidad, yo pedí que se publicara y está en la web. Ninguna empresa especializada lo ha contrarrestado. Ahí está. Si tú entras, debes conseguirlo. Claro, si tú entras a la página de PDVSA y buscas un artículo mío, un discurso o una foto, no vas a conseguir. Los borraron todos, desde Quevedo, Asdrúbal, esa fue la orden de Delcy Rodríguez ahí. Pero creo que ya el informe está más allá de los servidores de PDVSA y sí se puede conseguir en la web. Te invito a que lo consultes, pues. Rafael, fíjate, antes de entrar en el punto que tú quieres tratar, que es el juicio de Harvey, todo esto, hay algunas preguntas sobre el tema de las refinerías y eso, pero hay un tema que tú hablabas del recurso humano, los gerentes que están presos, etcétera. Ese criterio que se aplica, que tú manejas hoy, pudo aplicarse también con respecto a los 20,000 despedidos de PDVSA. ¿No fue un error visto en el tiempo el despido de 20,000 trabajadores que sumaban no sé cuántos miles de años de experiencia? Sí, todo eso es verdad, pero yo te voy a decir, nosotros estábamos en una circunstancia que era el país, era la violencia, era la paz o eran ellos. O sea, porque yo te digo ahorita, tú me dices, bueno, vamos a comparar Eulogio del Pino o Nelson Martínez con lo que hizo la gente del petróleo. No. Primero, ninguna de la gente del petróleo fueron presos, a pesar de que nos hicieron perder 17,000 millones de dólares y que solo producíamos en enero del año 2003 23,000 barriles de petróleo. Querían tumbar a Chávez. Dañaron la empresa que el Estado venezolano les entregó en custodia para derrocar a un gobierno electo por el pueblo. O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un golpe petrolero, un golpe de Estado petrolero desestabilizador. Ellos cometieron un error y cometieron un grave daño al país. Que eso fue un golpe para PDVSA, claro. Perdimos 19,500 gerentes, sobre todo, y trabajadores de la industria petrolera. Pero también te digo, se quedaron 20,000 más con nosotros. Y esos 20,000 fueron capaces de restablecer toda nuestra capacidad operativa. Mira, cuando la gente habla de que hay que privatizar PDVSA porque todo es un desastre, que cómo se destruye PDVSA en 7 años, hay que remitirse al sabotaje petrolero. En apenas 2 meses colocaron nuestra producción en 23,000 barriles. Solo 23,000. Y todas las refinerías no es que estaban paradas, estaban saboteadas y no había gas. Y nosotros en apenas 3 meses logramos recuperarlo. Ahora, ni a Chávez ni a mí se nos ocurrió poner en esa junta directiva a militares y a los amigos del PSUV. No, era gente como Luis Marín, Félix Rodríguez, era gente como Francisco José Rojas en finanzas, era gente como la gente de refinación Jesús Luongo, era gente que sabía, era gente que tenía más de 30 años en la industria petrolera, que estaban horrorizados, espantados e indignados por lo que hizo la meritocracia petrolera en contra de nuestra empresa. Entonces el sabotaje demostró que la industria petrolera se puede destrozar en 3 meses. Imagínate qué quedará en 7 años de lo que ha hecho Maduro. Pero son 2 casos completamente distintos. Ellos ¿qué querían? Querían poner al pueblo venezolano de rodillas, querían que Chávez renunciara, querían que hubiera otro golpe de Estado. Hay que poner las cosas en contexto, ¿no? No fue que estábamos en desacuerdo con la visión de ellos. Ellos tenían una visión distinta a nosotros. Ellos tenían la apertura petrolera, pero no fueron despedidos por eso. Ellos abandonaron el trabajo porque se colocaron del lado de la conspiración. Entonces, no tienen nada que ver. Estos muchachos que están presos ahorita, están presos porque, bueno, porque Maduro hizo una racia con PDVSA sencillamente para tomar el control. Tomó el control y mira cómo acabó la industria.
¿Qué sabes tú del caso de estos dos gerentes que están presos por supuesto espionaje? Caso de muchachos de Argelis Torrealba y de... Esos son dos muchachos, bueno, primero que son unos muchachos, ¿no? Uno de ellos es hijo de un compañero que estuvo en la guerrilla, no lo conozco, pero bueno, lo conoce la gente que yo conozco, valga decir, el Toby Valderrama, el otro, Enrique, el Pica, todo el mundo. Es decir, es un muchacho que puede acusar de infiltrado del imperialismo, pero segundo que son unas acusaciones tan traídas por los cabellos, una estupidez. O sea, ¿cómo es que el ministro de Justicia, sin juicio, sin que medie ninguna investigación, sin que se defiendan los derechos y la presunción de la inocencia de estos muchachos, es capaz de hacer una cadena nacional y decir que encontraron unos agentes de la CIA? Incluso que el periódico Granma de Cuba lo diga, Díaz-Canel lo dijo. Se agarraron dos agentes de la CIA en Venezuela. ¿Por qué? Un linchamiento contra cualquiera de nosotros que está en contra. Ellos estaban denunciando lo que es Voz Populi allá en PDVSA sin comercio y suministro, donde la gente de Serrano y la gente de Ruperti están en una lucha a muerte de cuchillo por los negocios petroleros. Eso es lo que ellos estaban denunciando. Ahora que luego que si los buques entraban o salían, eso es una estupidez del gobierno. Eso lo sabe todo el mundo. Si ellos leyeran mis boletines petroleros, que salen cada 2 semanas, se dieran cuenta que eso está reportado a nivel mundial, cuántos buques entraron a China, cuántos salieron, cuántos buques de Venezuela. Eso es público y notorio. Eso era antes, hace 50 años que eso era un secreto. Ahorita todo eso se sabe, pues. Entonces, los muchachos, ¿qué pasó? Ellos hacían una denuncia contra unos gerentes de PDVSA, se creyeron esa frase de que el presidente obrero no sabe nada, fueron donde el presidente obrero denunció y los metieron presos. Esos muchachos Rafael, los taladros chinos, ¿qué pasó con los taladros chinos? ¿Qué pasó con los complejos petroquímicos estos que supuestamente deberían estar en el Zulia, Táchira, etcétera, que tanta plata se invirtió en eso y se anunciaron? Muy bueno. Es una extraordinaria pregunta para Quevedo y para Maduro. ¿Dónde están los taladros chinos? Yo tenía 300 taladros funcionando. ¿Dónde están, pues? Ahora dicen que nos sancionaron, que nos bloquearon, que no es verdad. Nosotros cuando creamos nuestra filial PDVSA Servicio teníamos esos taladros ahí operando. No nos importaba si las empresas americanas iban o no nos importaba si nos ponían sanciones. De hecho, en el 2010 nos pusieron sanciones los norteamericanos por las relaciones con Irán, pues la relación entre los dos gobiernos. Y no pasó nada. No pasó nada porque nosotros estábamos preparados, listos, tenemos la capacidad. Pero ¿dónde están esos taladros ahorita? Anda Oriente para que los veas desmantelados. Anda Oriente, Occidente para que los vean hechos chatarra. Los abandonaron, los acabaron. Ahora, un taladro no es como una moto. Un taladro es una cosa gigantesca, una plataforma. ¿Cómo es posible que hayan hecho eso? No sé. Se los entregaron a las empresas privadas que tomaron los contratos de servicio de Quevedo. Vayan, hagan una auditoría. ¿Dónde está la Asamblea Nacional? Pues vayan a buscar esos taladros. Yo los entregué perfectamente operando. Mira, mi gestión siempre tuvo informe de gestión, rendición de cuentas. Se hizo el público, está publicado y se envió a la Asamblea Nacional. Ahora me van a decir que no sabían. Vayan a preguntarle ahorita a Maduro dónde está eso. ¿Qué pasó con el gas nuestro para las petroquímicas? Vamos a hablar del proyecto Mariscal Sucre, pues. Ese gas se lo entregó Maduro a la Rosneft y se le entregaron a las transnacionales de Trinidad, a mi querido pueblo de Cumaná, de la cual soy hijo ilustre, por cierto, pueblo que quiero mucho por todas las posibilidades que tenemos de desarrollo y lo maravilloso que es ese pueblo. Teníamos todo el proyecto de traer el gas, el antiguo Cristóbal Colón, para el desarrollo en Guiria, un complejo petroquímico, y estábamos avanzando. Hicimos el gasoducto más largo de América Latina en su momento, el José Bermúdez, 800 kilómetros desde Guiria hasta Puerto La Cruz. Ahí está gigantesco. Llevamos gas a Margarita, llegamos gas a Cumaná. Pero ¿qué hizo Maduro ahora? Pues le entregó ese gas a la Rosneft. ¿Y qué hizo Maduro con Plataforma Altana? Le entregó el gas a Trinidad y el gas de Oriente se le entregó a la Shell. Ahora, lo que pasa es que ellos nos avanzan por incapaces, pero lo entregaron. Y el gas que iba a abastecer los complejos petroquímicos del Tablazo, querido Vladimir, se lo entregaron a las empresas europeas que se tomaron el Perla 3X, el Rafael Urdaneta, y conseguimos el yacimiento más grande, 15 TSF de gas
y la idea es que ese gas viniera a los complejos termoeléctricos y petroquímicos occidentales. Lo entregaron. Ese gas no viene al país. Entonces, ¿qué pasa? Maduro desmanteló el plan Siembra Petrolera, desmanteló nuestros proyectos y ahora el país está sufriendo las consecuencias. Pues. ¿Dónde está el gas? La tienen las transnacionales. Pregúntale a Maduro. Pregúntale por los taladros. Pero pregúntale también por los buques. Maduro dice que es que estamos bloqueados y los americanos. No, bloqueada está Cuba. Y produce gasolina. Bloqueado está Irán e Irán nos vende gasolina. ¿Qué pasó con los buques nuestros? Pues teníamos 37 buques propios. En estos días salió una noticia. Nosotros teníamos 4 VLCC, son buques muy grandes que tienen 2 millones de capacidad de transporte. Yo entregué el primero de ellos, el Ayacucho, y esos buques se los cogió Petrochina ahora. Agarraron 3 buques para ellos y la parte que quedó en manos de Linea, que ahora eso lo privatizaron y se lo entregaron a Linea, entonces se lo transfirieron a los rusos y ahora se llama el Máximo Gorki. Es decir, el Ayacucho que teníamos nosotros ahora es Máximo Gorki y está privatizado. Pues. Entonces pregúntenle en eso a Maduro, pregúntenle a Quevedo, pregúntenle a los que estaban al frente de la industria petrolera. Pues. ¿Eso es culpa de los chinos o culpa del gobierno de Maduro? Eso es culpa de Maduro. O los chinos Maduro, y los aprovechados de Venezuela. ¿Ha sido una relación? Pero claro. ¿Ah? Claro que son capitalistas. Pero es que ¿quién dijo que había solidaridad? Nosotros estábamos claros con eso. Yo estaba claro. Había una relación distinta, pero empresa a empresa. Esas empresas venían por sus intereses y por eso nosotros cuando íbamos a la faja, eso era una batalla. Nos tenían que pagar nuestro bono, nos tenían que pagar nuestra regalía, tenían que pagar los impuestos. Si tú revisas todas las empresas mixtas que nosotros hicimos, todas tienen la misma legislación. No hubo concesiones con nadie. Porque al final, China, bueno, es un gobierno que se proclama socialista, pero tiene empresas capitalistas, pues, ¿no? Que necesitan recursos naturales. Y los rusos igual, pues. Y los americanos igual. Entonces, aquí no se trata de que si te gusta un país o no, se trata de que tú como ministro de tu país tienes que defender los intereses de los venezolanos. Y eso está en el marco de una ley orgánica de hidrocarburos. Todos estos contratos que ha hecho Maduro ahora han violado la ley. Mira, muy poca gente se dio cuenta cuando hubo el problema de que el Tribunal Supremo de Justicia le desconoció a la Asamblea Nacional que Luis Ortega salió y después de eso renunció. Ese mismo día, la misma sentencia, creo que es la 139, aprobó que los proyectos petroleros pasaban del Ejecutivo a ser aprobados por el Tribunal Supremo de Justicia, o sea, la fiesta, pues. Más nunca se discutió en el ministerio, más nunca fue a la Asamblea. Todos mis proyectos fueron a la Asamblea. Ahí estaba la oposición, preguntaban lo que fuera, eran públicos, se publicaban. No, ahora eso es una cosa como si fuera una bodega, pues, pero están entregando el país. Fíjate, Rafael, a propósito de la Asamblea, cuando la oposición planteó en la Asamblea Nacional que te interpelaran, el PSUV no lo aceptó, era mayoría el PSUV en la Asamblea. Esa habría sido una oportunidad de oro para que tú explicaras tantas cosas. ¿Por qué no? Yo siempre que la Asamblea me interpelaba, iba en el gobierno de Chávez. Ahora, ¿qué pasó? Después que yo salí de embajador a las Naciones Unidas, bueno, y en la Asamblea, sobre todo cuando Ramos Ayub la presidió, se desató, bueno, un aquelarre de brujas. Pues fue una cosa horrible, justamente encabezada por este señor que ahora le dieron una amnistía, Freddy Guevara, y levantaron unos expedientes en contra mía absurdos y estúpidos. No tiene ni siquiera sentido en las proporciones. O sea, es una cosa loca para hacer un show político. ¿Y tú sabes qué pasó con el PSV? Recibieron la orden, porque yo hablé con Héctor, que era jefe de la fracción. Recibieron la orden de arriba, él no me quiso decir quién, de no salir a defender la gestión mía, que era la gestión de Chávez. Sin embargo, el PSV fue a defender Cecilia cuando los llevaron ante la Asamblea. Pero a defender la gestión y a dar una discusión sobre la política de prenda soberana petrolera, no fueron. Entonces, ¿tú sabes qué hice yo, Vladimir? Como yo me di cuenta que el gobierno ni el PSV iban a salir en mi defensa porque ya Maduro estaba en su plan, me recurrí al Tribunal Supremo de Justicia, a la Sala Constitucional, y expuse mi defensa de los alegatos de la Asamblea, porque es que la Asamblea no tiene además ninguna función acusatoria de ningún tipo. Pero de todas maneras, como fue tal el impacto mediático, fui para allá
Y yo tengo una sentencia firme de sala plena donde desmienten todo eso que dijo este señor en esa cosa que fue un linchamiento moral. Pero es que el objetivo no era la verdad. El objetivo era sacarme a mí. Y toda esa información y toda esa maniobra contó con el apoyo de Maduro y del madurismo en la Asamblea. Bueno, el hecho más notorio, no fueron a la Asamblea, no discutieron nada. Pero te vuelvo a decir, sí discutieron la defensa de los sobrinos de Cilia, una cosa vergonzosa. Bueno, porque para eso no es la Asamblea ni el gobierno es para eso. Eso es un caso criminal, qué sé yo, en un juzgado en los Estados Unidos, pues. Pero bueno, entonces ahí tú te diste cuenta que eso era una operación política en mi contra, pero yo tengo una sentencia del Tribunal Supremo, no la pueden conocer, y no era de Michael Moreno, era de la anterior directiva del Tribunal Supremo, y está, ¿qué van a hacer? ¿La van a borrar también, como han borrado mi discurso y mi foto? No, eso está ahí, la verdad, por eso tengo que buscar la verdad bajo la piedra. ¿Eh? Rafael, fíjate, tú decías antes de vamos a entrar a eso ya, pero la última pregunta antes de eso. Tú decías que el presidente Nicolás Maduro anda diciendo que tú vives en Palacio y no sé qué cosa. Sí. ¿Dónde vive y de qué vive Rafael Ramírez hoy? Bien, muy bien. Yo estoy exiliado. Ajá, ¿dónde estás? Y estoy perseguido, estoy en Europa. Yo no puedo decirte dónde estoy. Primero, no se lo voy a poner fácil al gobierno. ¿Por qué voy a ayudar yo a Maduro a que me capture? Han intentado de todo, han hecho cosas terribles tratando de meterme preso a mí. Por eso es que le digo a todos esos compañeros que quieren que yo vaya, yo iré con mucho gusto, pero no va a ser un suicidio inútil, porque incluso algunos suicidios hasta son útiles. No, esto sería completamente inútil. Entonces, estoy fuera del país, pues, cosa que me duele mucho, Vladimir. Quisiera estar allá con mi pueblo, quisiera ayudar, quisiera resolver este desastre que ha hecho Maduro. Ahora, ¿de qué vivo yo? Mira, yo tengo más de 30 años trabajando en el sector petrolero. Fui 12 años ministro de petróleo, 10 años CEO de la quinta empresa petrolera más importante del mundo. Trabajo en el sector petrolero, pues. Trabajo en el sector petrolero, conozco mucha gente, tengo mis relaciones, tengo mi conocimiento, soy advisor, consejero, trabajo de eso, pues ¿de qué más voy a vivir yo? Sabes que una cosa curiosa, como tú no has entrado al caso, pero te lo digo, Harvest, cuando allá vamos, pues. Puedes hablar de Harvard, ¿qué es lo que tú querías hablar? No, porque es muy importante lo de Harvard. Fíjate, esto he hecho la historia rapidito. Menos mal que ahora no tenemos un tiempo de canal, sino que podemos hablar. Fíjate, esta es una empresa que operó en Venezuela. Ok, era una empresa que tenía un convenio operativo y como la mayoría de las empresas, nosotros logramos que migrara a la figura de la empresa mixta. Bien. Pero bueno, la empresa después tuvo sus problemas, falleció el fundador, lo que sea, bueno, y querían salir de Venezuela. Intentaron vender sus activos. Ahora, en Venezuela no es como ahora hacen los rusos, que le transfieren la Petromonagas a una empresa de seguridad rusa. No. De acuerdo a la ley orgánica de hidrocarburos, cualquier cambio de accionistas o cualquier cambio del contrato en una empresa mixta tiene que ir a la Asamblea Nacional porque estás cambiando los términos del contrato que fueron aprobados por la Asamblea Nacional. En la apertura petrolera eso no fue así, hacían lo que le daba la gana, pero en nuestra ley tienes que ir a la Asamblea Nacional. Bien, esta gente entonces no quería ir, no sé por qué, pero además pretendían más reservas de las que tenían. Las empresas transnacionales a veces pretenden poner sus reservas en los libros, las reservas del país, y resulta que las reservas del país son intransferibles, inalienables, inembargables, de acuerdo a la Constitución. Por eso esa cosa del petro es una estafa, eso va contra la Constitución. Pero volviendo a algo, bueno, eso no se pudo, jamás llegó a mi nivel, no se pudo, bueno, y al final yo salí del ministerio y ellos después pudieron, no sé cómo hicieron, pregúntale a Asdrúbal cómo hicieron, pero ellos después transfirieron su empresa a unos privados, por cierto, muy vinculados a Ramos Ayub, ya yo lo he dicho antes, y la respuesta de ellos son ofensas en contra mía, pero invito a la Asamblea Nacional que investigue quiénes son los socios ahí. Pero bueno, ese no es el punto, sino es que esta empresa entonces, ya yo estando en el 2018, fuera de todo, incluso del gobierno, me demanda, hace una demanda civil. Es la única demanda que tuve, que he tenido y que tengo en el exterior. Yo no tengo demandas en el exterior, no tengo ninguna causa en el exterior. Mi único problema es con Nicolás Maduro y su gobierno.
Bien, me demandan, pero como yo salgo a los Estados Unidos el 4 de diciembre del 2017, ya yo no estaba en Estados Unidos, no podía estar ahí, o sea, no tenía inmunidad diplomática, no quería estar ahí y salgo hacia Europa, no puedo volver a Venezuela tampoco. En ese momento Harvest introduce la demanda. El juez cree, como yo no respondo a las notificaciones, cree que yo estoy en desacato. ¿Qué pasó con las notificaciones? Llegaban a la residencia embajadora allá en Nueva York, que estaba Samuel Moncada, y por supuesto no hizo nada para notificarme que tenía un juicio en mi contra, pues ni siquiera un mínimo tema de notificar a un ciudadano venezolano que tenía una situación judicial. Entonces me imponen en el 2019 una multa absurda, desproporcionada, que como yo dije en un artículo, ni en 10.000 años de vida yo podría pagar, o sea, es algo irreal. Cuando me entero de eso, le digo a la juez, mire, yo me voy a defender. Vamos, pues, es la primera vez que he tenido chance de defenderme de los alegatos en contra mía, que eran todos falsos. ¿Y sabes qué hace Harvest? Contrata a una empresa de investigación, 2 empresas de investigación para ubicar mis supuestas fortunas, palacios y toda esa tontería que dice Nicolás Maduro, que solo existe en la mente de Nicolás. Yo creo que nadie cree eso. Yo espero que tú no creas eso. O sea, yo espero que nadie que tenga 2 dedos de frente crea esa estupidez, que tengo un palacio en yo no sé qué sitio de Europa y otro más allá. Tengo varios palacios, no solamente uno, varios, según Nicolás Maduro. Bueno, Harvest contrata a la empresa y no consiguen nada, pero ¿qué van a conseguir? Si se iban mira, en el Twitter han dicho que yo tuve un matrimonio de una hija mía que me costó $2 millones en Curazao. Yo no tengo hija, ni tengo $2 millones para hacer un matrimonio en Curazao. Después, ¿qué otra cosa? Han dicho que la esposa de Carlos Vecchio es prima mía, mentira. Han dicho de todo. Bueno, esta gente va investigando mis supuestas fuentes, no consiguen nada, no pueden conseguir nada. Pero entonces ellos tratan de llegar a un acuerdo conmigo y yo le digo, no, vamos al juicio. Porque yo no tengo nada que acordar con ustedes, porque ustedes están mintiendo. Y están mintiendo de una manera descarada y me están haciendo daño a mí, a mi nombre y mi reputación y a mi familia. Entonces vamos al juicio. No quisieron ir. Porque esto no es un juicio como los de Venezuela. Esto tendrías que ir a un tribunal en Houston. Nadie puede acusar a ese tribunal de ser chavista. En Houston, a demostrar sus alegatos. Porque es que en todas partes existe un principio universal. Se presume la inocencia. Vladimir, si yo te acuso a ti de corrupto, como en algún momento te acusaron en las redes sociales, tienen que demostrarlo. ¿Entiendes? No soy yo quien tiene que demostrar que no soy corrupto. No, tú tienes que demostrar que la persona es corrupta, ¿ves? O que es un criminal, o lo que es eso se llama la presunción de la inocencia. Entonces, cuando íbamos al juicio, ok, ahora demuestren, pues, que eso fue así como ustedes dicen. No pudieron, echaron para atrás y se retiraron antes de ir al juicio, porque eso tiene sus consecuencias, ir a un juicio con esas mentiras. Ya lo que han hecho tendrá sus consecuencias, pero se retiraron de la demanda, pues. Por eso para mí es muy importante, porque es que el que siga haciendo política en base a lo que dice el Twitter, el odio, la persecución, la intolerancia, bueno, compadre, vamos a seguir sacándonos los ojos todos aquí, vamos a quedar un país de tuertos como somos ahorita, un país de tuertos, pues. Fíjate, Rafael, tú no tienes problemas en entrar a Estados Unidos, ¿verdad? Puedes entrar cuando quieras, tienes tu visa, ¿No? Sí, no tengo problema. No tienes causa en ninguna otra parte. No, nada. Y en ningún sitio, ni en Europa, en nada. O sea, nada. Donde no puedo entrar es a Venezuela. ¿Cómo quisiera yo entrar a Venezuela? Pero no puedo. ¿Para qué? Para que además no el SEBIN. Para que se ceben en mí con su odio loco, irracional que tienen. No. ¿Cómo ves tú este proceso de diálogo que se ha abierto, estas medidas que han anunciado el gobierno, estas liberaciones? Ya comentaste algo, pero tu visión, el gobierno está dando un giro político, ¿cómo lo evalúas? Esto que está pasando ahora, se habla de un acuerdo con el gobierno es un gran manipulador. Y cada manipulación le da un poco más de tiempo y de oxígeno. Y la gente no aprende que es que ellos no van a cambiar porque es que es su naturaleza ser así. Aquí lo que se está cuajando es un nuevo pacto. Ni siquiera tiene la grandeza ni la importancia del pacto de punto fijo. No, es un pacto entre élites
que se están cogiendo el país, pues que tienen que ponerse de acuerdo en derogar todos los beneficios sociales que alcanzamos con Chávez, acabar con nuestro estado de bienestar que teníamos con Chávez, entregar nuestra industria petrolera en base a eso es el pacto. Ahora, hay gente en la oposición que está dispuesta a pactar con Maduro y otros no. Entonces Maduro libera a esos. Pero te hago la pregunta, ¿por qué no liberan a nadie el chavismo? Tú te das cuenta que siempre hay beneficios procesales, liberaciones y todo esto para gente de la oposición. Me parece bien, me contenta. Yo tuve familiares presos políticos en el San Carlos, pero no entiendo por qué no liberan a los chavistas, por qué no liberan a los militares. ¿Por qué no? Ahí está ese muchacho Chaparro, una persona que fue un comandante que fue ayudante de Chávez, un tremendo destacado dirigente de las Fuerzas Armadas bolivarianas, porque está preso, pues, sin tener ningún tipo de beneficios, nada. Están secuestrados en vida ahí, igual los de PDVSA, que están esperando que se muera Pedro León, como se murió Nelson Martínez. Que se mueran, ¿qué? O sea, no tienen rostro, están ahí sepultados en vida, sin derecho a la defensa. Hay una señora que se llama Gladys Parada, la acusaron los contrabandistas de combustible, la acusaron del contrabando de combustible. Esa señora tiene 5 años presa y ni siquiera sabe de qué la acusan. Entonces, no, vale, un pacto así de élite, de espalda del país, ¿para qué? Para ir a unas elecciones a mañana. Yo escribí un artículo y fui a mi posición. Pues. Yo no creo que hay que ir a las elecciones. No se puede votar en estas condiciones. No por las razones que dice María Corina. Ojo, estoy muy lejos de esta señora que me parece increíble que tenga la impunidad para llamar a una intervención extranjera en el país, una invasión norteamericana. El país es una cosa loca que tú puedes decir eso y no te pasa nada. En los Estados Unidos te hubieran metido en la silla eléctrica, ¿no? Si hubiera pedido una invasión de los rusos, ¿te imaginas eso? No, pero entonces no tiene nada que ver con esa posición. Yo no estoy de acuerdo con soluciones militares ni intervenciones extranjeras. Este tema lo vamos a resolver los venezolanos, pero no así, no en una elección como esta. ¿Cómo hacen los 4,7 millones de venezolanos que están fuera para votar, no? ¿En qué condiciones? ¿Cómo hacen los partidos para participar? Si Maduro creo que ya lleva intervenido 5 partidos en el Tribunal Supremo de Justicia, hasta el PPT lo intervino, los tupamaros, a todos. ¿Cómo hace uno para ejercer política si está vetado, si está censurado? ¿Cómo hace la gente de los barrios para participar si el FAES los tiene a raya? Pues es una limpieza social que se está haciendo. Rafael, la sociedad en Bielorrusia participó, los ciudadanos participaron y no se la pusieron fácil. Fíjate cómo estamos de mal en Venezuela, que hasta en Bielorrusia hay elecciones. Pero es que también una elección parlamentaria, eso no va a cambiar nada. Yo decía que la oposición tenía que participar cuando este muchacho Henry Falcón se lanzó en las presidenciales. Hubiera ganado una coalición nacional, que no hubiéramos metido todo. Pero la intolerancia también de parte de la oposición, no quiere nada con los chavistas. Mientras la oposición no entienda que los chavistas somos al menos la mitad del país, no vamos a ningún lado. Lo que pasa es que ahorita estamos entre dos extremos que al final se dan la mano, quieren lo mismo. Al final es el poder por el poder. Pero ¿qué hacemos la gran mayoría de venezolanos, chavistas u opositores, que estamos en contra de lo que está sucediendo en el país? O sea, vamos a dejar que el país se pierda, que se acabe. Vamos a dejar que nuestros jóvenes sigan haciendo una nueva vida en el exterior. ¿Por qué? Un país con tanta riqueza, a pesar de lo que ha pasado en PDVSA, mira, la industria petrolera se recupera. Quienes están tratando de convencer a la gente que hay que vender PDVSA es porque quieren comprar una joya como una chatarra. El petróleo está allí, nosotros lo podemos recuperar, la infraestructura está, nosotros sabemos hacerlo, nosotros lo hicimos con el sabotaje petrolero. Ahora anda Maduro proclamando que acabaron con el modelo rentista petrolero. No, hombre, lo que acabaste fue con el país, Nicolás. Acabaste con el país. Y ahora los de la oposición, que ahora sí hay que privatizar la empresa. No, hombre, eso ya lo hicieron cuando la apertura petrolera no funcionó. Entramos en la crisis de los años 80 y 90. No, el petróleo es lo único que nos va a sacar de esta situación. Es la única fuente de ingresos que tenemos. A partir de ello, reconstruiremos el país. Pero hay que recuperar el país y eso hace falta, tenemos que ver más allá de nuestras propias narices, pues, pero no es cualquier plan, no es cualquier programa. Yo reivindico la obra de Chávez, yo reivindico los objetivos del Plan de la Patria,
Eso, el país estaba funcionando bien cuando eso estaba en vigencia. Maduro ha demostrado que la derecha no es una solución para los problemas del país. Maduro es un gobierno de derecha. Lo que ha hecho una política económica a favor de una nueva clase, una nueva oligarquía, que es esa de los bodegones, pues, y las casas nuevas en el Ávila y las casas en Morrocoy y toda esta cosa. Además, mira, te voy a decir algo. No se puede llamar a elección ni convocar a elección en un estado de indefensión tal. Ahí está la esposa de Andrés Izarra, Isabel, denunciando que unos señores del SEBIN llegaron y le robaron la casa, pues. A su casa, la casa de sus hijos, la casa de él. No tiene nada que ver con otra gente, con Ledesma, es la casa de su mamá, de su familia paterna. Y se la robaron. Yo siempre le contaba a mis hijos que cuando nosotros, bueno, mi papá estaba en la FAL, ¿no? En los 60, estaba en la FAL, estaba en la guerrilla, y a nosotros nos allanaron un apartamento que tenía mi familia, pues ahí en Los Chaguaramos, en la avenida Universidad, el edificio Mari. Bueno, y se la robó la Digepol. ¿Qué iba a pensar yo que 50 años después el SEBIN iba a hacer lo mismo contra los oponentes políticos? Pero es lo que está pasando. Entonces, en una situación como esta, donde no hay ley, no hay Estado de Derecho, ¿cómo vas a ir a votar? O sea, ¿para qué? Y suponte tú que tuvieses una victoria extraordinaria, que estoy seguro que se puede hacer. Maduro no gana una elección ni de junta de condominio, pero suponte que tengan esa victoria, van a volver a hacer lo que hicieron con la Asamblea del 2015. Van a utilizar cualquier artimaña judicial para dejar eso sin efecto. Maduro necesita legitimidad, está loco porque alguien lo oxigene. Yo no creo en eso, habrá que esperar. Yo sí creería, ¿saben qué? En un revocatorio. Ahí sí, vamos a unificar toda la fuerza con un solo propósito, sacar a Nicolás, porque ha sido un desastre, porque lo ha hecho mal, porque ha violado la ley, la Constitución, por todo lo que ha hecho. Vamos pues, y abramos un espacio para una nueva posibilidad para nuestro país. Pues, ¿no? Hemos aprendido bastante. Con la intolerancia y la conflictividad que tenemos en manos de dos extremos, no vamos a ningún lado. Rafael, vamos a pasar a las preguntas de la audiencia. Tenemos poco tiempo, pero así que te agradezco algunas respuestas breves porque son muchísimas las preguntas de la audiencia desde que empezamos el programa. Fíjate que no hemos leído ninguna de ellas, ¿no? Dale. Ajá. El parque automotor de PDVSA Monagas en el llanero de gasolina en zona industrial devastado, dice César Alberto Chacón, García Chacón, por ejemplo, pero hay otros comentarios también. Ajá. Si usted fuera ministro y presidente de PDVSA, nuevamente honraría todo lo que se le ha quitado a los trabajadores de PDVSA y le devolvería su beneficio, José Ramírez. Por supuesto que sí, es su derecho. Eso ha sido un robo. Voy a dar respuesta rápida. Respuesta rápida, sí es. Otro punto, que se me fueron las preguntas por aquí. Ya va, un segundito. Comentarios, que son muchísimos. RR explica la entrega del gas costa afuera a transnacionales y TNT. ¿Por qué Quevedo no está preso? Dice. No, esa es una gran pregunta. Quevedo fue una ficha que pusieron ahí de los militares y fue una deshonra para los militares. Eso es un desastre, el daño que le ha causado al país. Quevedo debería por lo menos rendirle cuenta a alguien, no puede ser un intocable, pues, ¿no? Ajá, por aquí también te preguntan que si tuviste 12 años al frente de PDVSA y no es responsable de nada, te dicen por aquí. Ajá, otra pregunta. Yo asumo mi obra, pero de este desastre no he sido responsable. Ajá. ¿Cree usted que es importante en este momento estratégicamente PDVSA para China y Rusia? Sí, PDVSA no es el problema es el petróleo. Claro que sí, somos todavía la mayor reserva de petróleo del planeta, es muy importante. Pregúntale por qué no se está produciendo gasolina en el país, por qué se importa, qué pasó con el gas, por qué perdimos Citgo, por qué se retiró Rosneft, qué pasó con Monómero, qué pasó con la paja petrolífera. Bueno, hay una estampida. Maduro es un pésimo gerente, es un desastre y nadie quiere hacer negocios con Maduro, así entregue la patria, nadie está dispuesto, son unos incapaces, no avanza nada, no hay gas porque no hay petróleo. El 90% del gas está asociado a nuestro petróleo. Entonces, si no tienes petróleo, no tienes gas. Las plantas están todas paradas. Aquí te dice Edgar 603, 12 años encargado de PDVSA y no tienes culpa del desastre de hoy. No tengo. Lo podemos discutir con quien quiera. Podemos hacer un programa especial sobre eso. No tengo. Aquí te dice Daniel Álvarez, el legado de Chávez son las colas de la gasolina. No, Daniel, no es verdad. Esto es el legado de Maduro. Cuando Chávez en mi gestión jamás faltó la gasolina, pero vamos a ver, es que hagamos un poquito de memoria.
Esto nunca sucedió en el país. Cuando yo estaba al frente de PDVSA y estaba el presidente Chávez, jamás hubo este problema de gasolina. Bueno, con el sabotaje petrolero, había gas, gasolina, diésel, consumíamos muchísimo, 600,000 barriles día de combustible, y pues exportábamos todavía 400,000. Eso está ahí, está en los números, pues. ¿Por qué cree que las sanciones no son la causa del colapso de PDVSA? Porque el colapso de PDVSA vino desde el mismo año 2015. Ya cuando entra Quevedo, en el 2017, la producción había caído de 3 millones a 1.700.000. Después Quevedo sale y le entrega a Tarek El-Aissami la empresa produciendo 700.000. Tarek El-Aissami tiene apenas 6 meses en una comisión, de nombre en honor al compañero Luis Rodríguez, no tiene nada que ver con esto, pero en apenas 6 meses han pedido la mitad de la producción que le dejó Quevedo. La misma producción que teníamos en 1930, es decir, cuando Juan Vicente Gómez. Increíble. Pregúntale por Diosdado Cabello, me dicen aquí. No sé, pero yo no sé nada de Diosdado, ¿cómo estará? Espero que esté bien, no sé. Saludos, Diosdado. Diosdado debería hacer algo. Diosdado tiene mucha responsabilidad política y moral con Chávez. Yo no entiendo cómo Diosdado ha permitido que Maduro haga lo que le da la gana con él y con el chavismo. Es un tema para conversar con Diosdado. ¿Qué opina del posible hundimiento de este buque Navarima con 1.3 millones de barriles a bordo Lo vi justamente por un tuit de Audi Giró. Es terrible, es muy peligroso. Tú sabes que las operaciones ahí en Golfo de Paria son muy sensibles desde el punto de vista ecológico por el tema de que, bueno, es el delta, ¿no? Pero nadie dice nada por lo mismo que no han dicho nada del derrame del Palito. Es increíble. El derrame del Palito, 25,000 barriles, está monitoreado la dispersión de la mancha hasta el Parque Nacional Morrocoy. ¿Qué es eso? Y nadie dice nada. Nosotros cuando teníamos un incidente que suceden, bueno, sales a la cara, tienes inmediatamente que tratar de evitar el derrame, tienes que reparar ambientalmente, pero aquí es la indolencia total. Nadie dice nada. En PDVSA nadie habla. ¿Tú has visto a Drubal Chávez diciendo algo? Nada. Y Tarek El-Aissami, que es especialista en Twitter, solo dice cosas generales sobre la OPEP. Por cierto que ya a nadie le importa en la OPEP lo que diga Venezuela. Somos un cero a la izquierda, lamentablemente. En el 2008 yo estaba en la OPEP. Cuando Venezuela decía algo, todos los periodistas lo reflejaban, era importante. Éramos el 4º productor de petróleo en el seno de la OPEP. Ahorita estamos de 9º, solo le ganamos a Gabón y estamos ahí. Es una vergüenza. Además son unos ministros que no saben del sector, no tienen ideas, no dicen nada, pues, ¿no? Otra cosa que te preguntan por aquí. Ahí estoy viendo unos mensajes de gente que pide liberación. Sí, de presos, de los trabajadores. Oye, eso es muy injusto lo que está pasando con esos muchachos, porque ahora le achacaron cualquier problema operacional, sobre todo desde que se militarizó la empresa, a los más inocentes, a los más, disculpa la expresión, los que menos tienen nada que ver con nada, los más tontos iba a decir, pero no son los más tontos, los obreros rasos, pues. O sea, ¿por qué te los llevas preso? Es una injusticia. Yo he visto a las esposas, los niños, tienen la cavidad destrozada, la vida. Por cierto que hay una situación para estudiar psicológicamente que estos presos que liberan, entonces el país como que tiene que agradecerle a Maduro que liberó unos presos. O sea, es como Juan Vicente Gómez, me acordó mucho el libro de Oficio de Difuntos, ¿no? Que me releí en estos días. O sea, gracias, señor dictador, por acabar con 5 años de mi vida. Gracias por humillar a los presos políticos y ahora los liberaste. ¿Qué es eso? Maduro no es un dictador. Maduro más bien tiene que responder, y Tarek William Saab, ¿por qué esa gente estaba presa? ¿Por qué fue tratada como fue tratada? ¿Cómo es que han perdido 5 años de su vida en prisión? La humillación, destrozado su nombre. Aquí han enlodado el nombre de un gentío, incluyéndome, y no pasa nada, ¿no? No vale, esto no es así. Yo no sé por qué. Nadie dijo nada, te pregunta Antonio García. Bueno, porque todos confiamos en que las cosas no serían así. Ahora, tan pronto yo comencé a darme cuenta, en el mismo 2014, Maduro me fue poniendo del lado del PSUV, del lado de todo, aislado, y finalmente me sacaron. Y después yo sé que me iban a meter preso. En el año 2017, cuando yo renuncio, que ya digo, no aguanto más, pues yo renuncio porque comienzo a escribir en Panorama y en Aporrea
Y Maduro no le gustó. Maduro es un tipo que no acepta la crítica. De hecho, Vladimir, yo propuse ser el candidato. Dije, vamos al PSUV a hacer primarias, pues. Rodríguez Torres también quería. Mira, agarraron a Rodríguez Torres y mira dónde está. Y cuando yo iba a volver, a mí me llamaron militares que todavía están allí y me dijeron, ministro, no venga. Esta gente dio la orden al CONAS y todos estos grupos que solo obedecen a Maduro de que tan pronto usted aterrice, va preso. Va preso, aunque usted no lo crea, lo van a sepultar ahí en vida. Bueno, mira cómo está Rodríguez Torres. Rafael, tú has hablado de una junta patriótica. Te pregunto, sí, ¿cuál es la diferencia entre eso y un golpe de Estado? ¿Estás proponiendo una salida de Maduro por la vía militar? Porque si nombras una junta patriótica, sería con la Fuerza Armada, un golpe de Estado. ¿Qué es la diferencia de eso, de, por ejemplo, del 30 de noviembre, de lo que intentó Guaidó? Del 30 de abril. Bueno, del 30 de abril. Bueno, primero que aquello era una operación, una aguda operación dirigida al extranjero. Y es una cosa que no tenía ningún asiento en los militares. Yo no estoy proponiendo un golpe de Estado. Yo lo que estoy diciendo es que el país, incluyendo al chavismo, incluyendo los que apoyan a Nicolás Maduro, tienen que darse cuenta que Maduro no puede seguir al frente del gobierno, no tiene legitimidad, ha destrozado el país. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Yo retomo el nombre de la Junta Patriótica de nuestra experiencia cuando Fabricio Ojeda en el año 58. Mi papá estuvo en el derrocamiento de Marco Pérez Jiménez, un joven economista de la UCB junto a mi mamá. Y bueno, la Junta Patriótica era la Junta Patriótica. Y puso de acuerdo a los comunistas, a los adecos, los demócratas cristianos, para derrocar el dictador. Claro que después traicionan a Fabricio Ojeda, después lo asesinan, y después pasó lo que pasó con el Pacto de Putufío, esa es otra historia. Lo que estoy hablando es del vehículo. No puede ser, mira, esto no lo resuelve una persona. Ponte que mañana, en este momento, haya elecciones. Por supuesto, Maduro va a perder, Maduro no gana nada, ni con todas las trampas, porque es mucha el rechazo que tiene. ¿Y quedas tú de presidente mañana? ¿O quedo yo? ¿O queda otro? No se va a poder resolver con solo la acción de un hombre de un partido, no. Vamos, mira, estamos como si hubiéramos terminado una guerra. Es como los países en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Necesitamos ponernos de acuerdo en un planteamiento. Yo sostengo que debe ser bolivariano. Yo no soy de esas personas que andan por ahí renegando de Chávez, no. Ni del socialismo, no. Ni del bolivarianismo, no. No, yo creo y yo reivindico lo que nos llevó con Chávez a conquistar una mejor situación de vida para el pueblo venezolano, pues. Ahora, lo que pasa es que esto de Maduro no tiene nada que ver ni con el socialismo, ni con el chavismo, ni esto es un desastre. No sé cómo llamarlo. Es un gobierno de derecha, pero es un mal gobierno de derecha. Una política, su paquetazo es una política monetarista como la misma que anunció Macri. Era muy cómico, porque Maduro hablando y Macri hablando. Era como una competencia en ese momento. Las peores medidas acabaron con el Bolívar. Acabaron con la producción, 64% de caída del PIB, acabaron con la industria petrolera, acabaron con los derechos laborales, es decir, limpiaron, le hicieron el trabajo sucio a la burguesía venezolana para tener una mano de obra esclava que solo gana $3 al mes. Estamos por debajo de Haití, o sea, es un desastre. Pues, ¿qué tipo de gobierno es eso? Un gobierno antinacional, entreguista. Eso sí, son buenos para entregar todo. Entregaron el petróleo, entregaron el oro, entregaron la soberanía. Se hicieron los locos con lo de la ExxonMobil en Guyana. Los locos. Yo se lo advertí a Delcy Rodríguez, siendo canciller, se lo advertí a Maduro. Fui a una reunión con Ban Ki-moon donde estaba el presidente de Guyana, Granger. Era claro que iban a entregarle eso a la ExxonMobil. ¿Sabes cuál fue la respuesta? No digamos nada, porque es que se está tratando de llegar a un acuerdo con la ExxonMobil en Venezuela. O sea, a cuenta de acuerdos con la ExxonMobil, entonces entregaron el Esequibo. Está entregado. ExxonMobil lo ha producido dentro de poco más que lo que produce Venezuela en Guyana. Tú revisas los reportes de la OPEP, sale Guyana ya como un productor de nuestro petróleo. Y no es nada contra Guyana, ojo, estoy muy lejos de ese chauvinismo nacionalista, que si una guerra con Colombia, una guerra con Guyana, Dios nos libre de eso. Eso es lo que quiere Maduro. Está loco de tener una guerra con algún país hermano. No, pero ese petróleo es de los venezolanos, chicos. Y en todo caso podríamos haber llegado a un acuerdo con Guyana, no con la ExxonMobil. Entonces, muy entreguista este gobierno, increíble. Aquí te preguntan también sobre las operaciones, sus presuntas operaciones, se acuerda a lo que escribían en Pan Am Post, de tu hermano Fidel Ramírez,
sobre el envío de supuestas facturas falsas, etcétera. ¿Qué relación tenía tu hermano con PDVSA? Ninguna. Todo eso es mentira. Ninguna. Se meten con mi hermano. Bueno, será porque se llama Fidel. Ninguna. Cuando el sabotaje petrolero, aquella señora, ¿cómo se llamaba? Colomina era, creo. Dijo, el hermano de Ramírez tiene los servicios médicos de PDVSA. Eso es mentira. Nunca he tenido nada que ver. La única participación de mi hermano en todo esto fue que sí ayudó a Chávez cuando estaba enfermo. Y qué importante. ¿Ah? Ajá, sí. Aquí dice, Ramiro García le regalaba el petróleo a Cuba. Esos convenios petroleros con Cuba. Ajá. Eso está perfectamente revisado y auditado. Eso era a cambio de servicios médicos. Pues. Qué curioso. Después lo hizo Brasil con la presidenta Dilma. Pero entonces ahí sí estaba bien hecho, ¿no? Porque nadie se mete con Brasil. Nosotros lo hicimos bien y estuvo bien, chicos, y yo lo volvería a hacer. O sea, ¿por qué no vamos a cambiar petróleo 100,000 barriles que le vendíamos a los Estados Unidos 1.300.000 mensuales diarios, que hay que seguírselos vendiendo porque es nuestro mejor mercado? ¿Por qué no le íbamos a cambiar nosotros por salud? Claro que sí. Bueno, mira, ya terminando, te dicen por aquí, al fin una oportunidad para que Rafael Ramírez se defienda del madurismo y responda a las dudas de la gente del venezolano. Vladimir, felicitaciones por tu programa, sigue adelante. Aquí te dice Golfan Rondón, ¿cómo vas a renegar de Chávez si aún sigue disfrutando de la bonanza roja? Yo no reniego de Chávez, al contrario, me la vivo hablando de Chávez, de su obra. Yo no tengo, eso sí, una relación ni fanática, ni soy de Saibaba, nada de eso. No. Yo muy conscientemente, muy críticamente, creo que Chávez fue un tremendo presidente en este país, un revolucionario a carta cabal, y pagó bien caro, pues, su lealtad al pueblo venezolano, porque Chávez ha podido retirarse, ha podido no ir a las elecciones del 2012. A nadie se le ocurriría ir a las elecciones después de tener una elección cancerígena, pero Chávez sabía el compromiso que había con el pueblo venezolano. Difícil la situación en nuestro país. ¿Por qué están sancionados algunos funcionarios del gobierno de Chávez y no fuiste sancionado tú? ¿Y por qué yo voy a estar sancionado? Bueno, te pregunto. No, le pregunto a quien me pregunta ahí, ¿por qué? Si yo no tengo nada, no soy del gobierno de Maduro, no he participado en la represión, no he participado en la violación de derechos humanos, no he participado en operaciones económicas para favorecer a Maduro ni a nadie, ¿no? ¿Y por qué? Pónganse más bien a preguntar ¿por qué? Y la única vez que me han demandado en un juicio en Houston, lo gané. Oye, la gente debería preguntarse un poco, bueno, pero ¿y por qué? ¿Será que todo eso es mentira, pues? ¿Será que Maduro no puede defenderse? Ojalá yo estuviera en Venezuela defendiéndome, que tuviéramos programas así semanales. Yo estaría por todo el país recorriendo, explicando todo lo que ha pasado, pues una gran mentira. Pero Maduro necesita un chivo expiatorio, porque no le salió bien lo de PDVSA. Ellos creían que eso iba a ser un paseo. Ellos creían que Malpica podría con PDVSA. Malpica un administrador. O que Simón Serpa, que era el de protocolo de Cancillería, podría ser un buen ministro de Finanzas y vicepresidente de PDVSA, por favor. No, esto no es así. ¿Qué opinas del chavismo disidente por aquí? Y por aquí te dice Mauricio Delgado, confiesa, Ramírez. ¿Qué opinas del chavismo disidente? Te pregunto. Mauricio, tenemos que hablar. Fíjate que cuando uno lee cosas así, tú no sabes si ese Mauricio ni siquiera existe. Ese es el tema en Venezuela, ¿no? Cuando uno hace política con los Twitter. Esta gente del gobierno, por ejemplo, Jorge Rodríguez, especialista en poner tendencias, pero yo sé cómo funciona. En todos los ministerios hay una cantidad de gente pegada en la computadora y bots que compran para hacer tendencias. Si te quieres destruir a ti, por ejemplo, Vladimir, si este programa no le gusta a Maduro y te quiere destruir, entonces comienzan desde esta misma tarde, desde ahí, apenas terminemos. Es así. Yo lo he vivido siempre, todos lo hemos vivido. Esa cosa de hacer política con Twitter no va para ningún lado. ¿En el gobierno no ocurría? Rafael, no, señor. No, señor. Y tú sabes que no. Tú fuiste ministro del gobierno también. Tú sabes que no. Hermano ministro. Bueno, pregúntale a tu hermano. No sucedía. Y salúdalo, por cierto. No sucedía. Salúdalo, que tu hermano debería darme un derecho de réplica por la entrevista esa que le hizo a Maduro, ¿no? Debería, pero bueno, creo que no va a poder dármelo. Dile a Ernesto que me lo dé. Mira, pero eso no sucedía. ¿Tú viste a Chávez alguna vez rehuyendo el debate de ideas? Tú lo conociste bien. Chávez era un tipo fajado y que iba por la verdad por delante. Pues. Maduro no tiene capacidad para eso. Nosotros mismos no fuimos ¿te acuerdas cuando fuimos a la asamblea a un gran debate con la oposición?
preguntaron de todo. Yo estuvimos horas, yo me acuerdo que yo estuve con Ali horas en un debate abierto frente a todo el país, pues. No vale, hay que volver a la política con P mayúscula, si queremos salir de este atolladero, ¿no? Si queremos seguir matándonos y entregando el país, bueno, eso es otra cosa, pero... Aquí mira, hay una pregunta recurrente aquí, Rafael. Espera, dígame. Esa pregunta que es recurrente, ¿en cuánto tiempo te puedes recuperar la industria petrolera y qué harías tú para recuperarla? Mira, la industria petrolera tenemos una gran ventaja. El petróleo está allí. No es como México, no es como Indonesia. El petróleo está allí. Los que saben de petróleo saben que está allí. Por eso quieren comprar una ganga. Aquí lo que hace falta es tener un poco de sentido común y patriotismo. No tener segundas intenciones. Llegar algo para venderla. No vale. Como hicimos el sabotaje, trabajadores, el petróleo está ahí, la infraestructura está ahí, habrá que invertir dinero, sí, pero ese dinero lo tenemos nosotros. Yo le entregué, por cierto, el último año de mi gestión, $40 mil millones a Maduro. Ahí están, esos números están en el Banco Central, para que Fleming y Malpica los desbarataran, los dilapidaran. ¿Dónde está esa plata? Si eso lo podemos hacer nosotros en un año, mira, nosotros podemos hacer un fondo para recuperar la industria petrolera y lo vamos a hacer, pero hay que recuperarlo, pero con los trabajadores. Una última pregunta, Rafael. Una última pregunta que te hacen por aquí con respecto al uso de dinero público en las campañas durante tu permanencia en PDVSA, dinero que se utilizaron o recursos que se utilizaron en PDVSA, franelas, etcétera, movilizaciones, kit, material POP, etcétera. Sí, ya veo que te están diciendo ahí. Mira, sí, es que está por aquí que incluso me la hizo Girot, por aquí me la escribió. Girot andaba en campaña conmigo siempre andaba en campaña conmigo. Tú le puedes preguntar a Girot y él te podrá explicar, Girot, los morochos, toda la gente, cómo lo que pasaba es que PDVSA estaba incorporado a la batalla política, estaba incorporado a la lucha por la defensa del gobierno, por las garantías sociales. Nosotros movilizábamos a la gente pobre, sí, y es un tema que yo quiero tocar aquí, pues, claro que sí. Disponíamos de nuestros recursos de movilización para movilizar a toda la población pobre, sí. Ahora, nosotros no pedíamos ningún carnet, no pedíamos ni el carnet de la patria que no existía. Chávez jamás se le hubiera ocurrido hacer ese infame, ni pedíamos nada. Pero nosotros sabíamos que el pueblo pobre en el barrio Brasil, en Cumaná, no podía ir a votar. Nosotros sabíamos que arriba, en Antímano, bien arriba, en Macarao, la gente no puede votar si tú no lo ayudas. De hecho, creo que cualquier gobierno debería garantizar que la gente pobre vaya a votar, porque en el este la gente vota muy fácil. Yo me acuerdo, yo iba al Santa Rosa de Lima, la gente se comía su cachito, hacía su colita, se sentaba en su sillita, tenía condiciones, pero no sé si tú conoces el barrio Brasil allá en Cumaná, es lo más pobre. Entonces esa gente no podía ejercer su derecho democrático al voto porque no tenía condiciones. Entonces nos acusan de que nosotros garantizamos esas condiciones. Bueno, yo acepto, sí, lo hicimos. Nos acusan de que los trabajadores petroleros estábamos a favor de Chávez. Bueno, lo hicimos, sí, porque los que politizaron la industria petrolera fue la gente del petróleo. Los que convirtieron a PDVSA, a la vieja PDVSA, en un agente político fue la gente del petróleo. Tuvieron la consecuencia, sacaron al genio de la botella y esos eran los trabajadores petroleros. Y bueno, ahí está. Era la PDVSA roja rojita. ¿Fue un error comprar Sido? Como pregunta por aquí Arquímedes. Siempre. Yo siempre lo dije. Acuérdate que eso fue parte de la política de internacionalización de la apertura petrolera. Tú no necesitas Citgo para vender petróleo venezolano. Es como si tú, para vender un producto de alimenticio, compras en los supermercados. No. Todo el mundo vende petróleo en los Estados Unidos, Arabia Saudita, México, Canadá, y no tienen las refinerías. Tú lo que tienes que hacer es grandes contratos de suministro a largo plazo con la refinería. Yo siempre era en contra de mantener Citgo. De hecho, en el 2014, entre todas las cosas que le dije a Maduro, yo le dije que teníamos que levantar el control de cambio. Teníamos que renegociar la deuda. Tú no puedes mantener las condiciones de deuda si las condiciones del país cambiaron. Si tú te endeudas para comprar un carro y pierdes el trabajo o bajan tus ingresos, bueno, tú entregas ese carro, pero tú no vas a restarle alimento al país para pagar una deuda absurda como estos pagaron. ¿Por qué lo hicieron?
porque mucha gente de Maduro está metida en ese negocio, igual que mucha gente de Maduro está metido en el negocio del diferencial cambiario. Entonces, entre todas esas propuestas que yo le hice a Maduro, yo le dije, vamos a vender Citgo, te la van a quitar, porque ya no está Chávez. Es que Maduro cree que él es Chávez, pero todo el mundo sabe que no es Chávez. A Chávez, ningún gobierno norteamericano hubiera podido hacer esto que hacen con Maduro, porque hubiera tenido la región en contra. Chávez tenía un peso político propio, Maduro no. Entonces, ¿qué pasa? Él vende eso. Él dijo, vamos, ok, lo autorizó. Yo hice un proceso y conseguí ofertas de refinadores norteamericanos por $14,000 millones, año 2014. Contrato no quiso, bueno, porque él creía que él podía entenderse con los Estados Unidos. Ahí está. Perdimos monómero, perdimos Citgo, y bueno, esos son activos. Pero cuando la gente habla, solo habla de eso. También perdimos la refinería de Cienfuegos. Esa refinería era nuestra, el 49% era nuestra. Maduro se la cedió, no sé por qué, por recomendación de Delcy Rodríguez. Perdimos la refinería Jamaica, perdimos la refinería Refidonza en República Dominicana, o sea, las entregaron, pero no le rinden cuentas a nadie, pues, ¿no? Perdimos allá la refinería de Ninas en Suecia. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? No, un gobierno que ha entregado todo. Un gobierno que es incapaz de defender los activos de Venezuela ante los juicios internacionales. Somos ahora, mientras cuando nosotros estuvimos, ni la ExxonMobil ni la ConocoPhillips pudo con nosotros, ahora cualquier fulano demanda el país y le quita refinerías, le quita lo que sea. Aquí dice Jesús Monroe, el Fondo de Pensiones de los Jubilados. Te lo vuelvo a decir, Jesús. Reclámale a Asdrúbal Chávez, reclámale a Will Rangel, que te digo, Vladimir, no es amigo mío para nada, ni nunca lo fui. Fue, solo que estaba ahí, pues, ¿no? Jesús, ustedes los trabajadores tienen que reclamarle a los actuales administradores, que son los mismos de antes, ¿qué pasó con el fondo de ustedes? Bueno, Rafael, lamentablemente ya ha pasado mucho tiempo, te agradezco mucho que hayas aceptado la entrevista. Y, te agradezco, bueno, te agradezco. Es muy importante, Vladimir. Es muy importante, recibe un abrazo, te felicito por tu trabajo y bueno, yo sé todo lo que ha pasado contigo, pero sigue para adelante y salúdame a Vanessa, salúdame a tu hermana. Hay que crear una opinión pública, no puede ser que todo se esté haciendo en base al odio. Quien alimenta el odio tiene un interés subalterno, pero los que queremos el país tenemos que vernos y ponernos de acuerdo, aclarar lo que hay que aclarar, pero avanzar a rescatar esto que es posible. El país es rescatable, la industria petrolera mucho más fácil que el país. Gracias, Vladimir, y saludos. Gracias a Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, exministro de Petróleo, y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que esta noche nos acompañen en Argumentos y no Insultos, como todos los martes. La semana pasada no lo pudimos hacer porque yo estaba un poco quebrantado de salud, pero hoy lo vamos a hacer esta noche a las 7 en nuestro canal de YouTube, Vladimir Villegas TV, y también por Facebook, Vladimir Villegas Periodista. Muchas gracias y será entonces hasta mañana. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito, de Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para tu vehículo. De Trajes Loaiza, elegancia, comodidad y siempre la moda. Por Binario Internacional, asesoría de comunicaciones y gestión de redes sociales. Binario Internacional, hazte notar. Y de Calzados Ingleses, sabes que te pertenece.